Hola, soy Daniela Castillo y les doy la bienvenida a este espacio lleno de cultura y de literatura. Les doy la bienvenida a esta nueva reseña desde un lugar hermoso, Valletta, en Malta. Hace algún tiempo entré con mi papá a un parqueadero y, como es costumbre, oprimimos el botón, nos salió la tarjeta. Al finalizar nuestro recorrido por el centro comercial, pagamos en la máquina que recibe la tarjeta y salimos del centro comercial. Y me puse a pensar que antes ese trabajo lo hacían personas. Me puse a pensar eso y a discutirlo con mi papá, con ese y con otros trabajos que ya no existen o que ya no están hechos por el ser humano. Así que cuando llegó este libro a mis manos me atrapó por su temática, pero también porque hace rato no tenía en mis manos como un libro que tuviese investigación, pero que también tuviese un poco de experiencias narradas. Entonces es un libro a su vez muy fácil de leer y que me encantó de principio a fin. Sálvese quien pueda, de Andrés Oppenheimer. ¿Será que su trabajo o el mío va a ser reemplazado algún día por una máquina? ¿Ya cuántos han sido reemplazados por máquinas? Pues esa es la cuestión, esa es la pregunta que desde el principio nos presenta Andrés Oppenheimer. Bueno, un genio, él es un duro del periodismo, escribe en más de 60 medios de comunicación a nivel mundial. Varias cosas me llamaron la atención y solo les daré unos ejemplos para que realmente disfruten del libro, para que lo lean. Uno de los ejemplos que me gustó fue el de Blockbuster, esta famosa tienda que recuerdo durante toda mi niñez, y era el plan con mis papás alquilar películas para VHS, para Betamax. Esta empresa, después de darle empleo a infinidad de personas, quebró. ¿Y quebró por qué? Porque llegaron plataformas como Netflix. No contaba ni con la mitad de los empleados que contaba la otra empresa. Pero no solamente eso, amé el ejemplo de los restaurantes. Cómo este hombre, Andrés Oppenheimer, se fue por diferentes restaurantes, dio un recorrido y resulta que en varios de ellos lo atendió un robot. ¿Por qué? Porque tú llegas, simplemente haces el pedido como una especie de tablet, dices específicamente lo que quieres y el pedido puede aparecer, o las famosas bandejas que ahora son deslizables, entonces ni siquiera hay mesero. Bueno, y hablando de cosas que ya han pasado, cosas que han hecho parte de la historia, por ejemplo, cuando empezó a aparecer el carro, pues ¿quiénes creen que protestaron? Pues las personas que hacían parte de todo el gremio de las carretas, las personas que cuidaban caballos. En ese caso, por ejemplo, nos muestra una visión diferente, porque el carro ha generado muchísimos más empleos. O sea, es incalculable la cantidad de empleos que ha generado el carro frente a lo que hubiese generado o lo que generaba en su época la carreta. Entonces ese es el punto, ¿es bueno o es malo? Consulta expertos, unos que son más positivos frente al tema y dicen que nosotros vamos a seguir creciendo con la tecnología, otros que dicen que vamos a ser reemplazados 100% por ella en algún momento, y que los únicos trabajos que en algún momento van a empezar, digamos, de una u otra forma a surgir son aquellos como profesionales. Por ejemplo, un ingeniero puede mutar a ser quien arregle los robots, pero una persona que trabaja en algo que es simplemente automático, por ejemplo, poner una tapa o bordar todo el día camisas, ese tipo de cosas que son mucho más automáticas, esos son los primeros trabajos que serán reemplazados, según algunos expertos que consulta el libro. Otra de las cosas que llamó mi atención fue que para mí son indispensables oficios como el doctor. Pero ¿cuál es el punto? Que hay, por ejemplo, un robot que están patentando que tiene en su disco, por decirlo así, en su saber, tiene la totalidad de enfermedades de toda la industria de su país, y tiene más de 1000 enfermedades registradas. Entonces cuando tú le pones como qué síntomas tienes, pues tiene una infinidad de registros, mucho más de lo que podría tener un ser humano. Este es un libro que les recomiendo muchísimo porque nos dice 3 cosas claves. La primera nos dice qué oficios han desaparecido gracias a la tecnología. La segunda nos puede decir cuáles son esos que van a tender a desaparecer. Y la tercera va a decir qué podemos hacer para ser útiles, entre comillas, en esa nueva sociedad. Y yo me despido diciéndoles que viajen, lean y conozcan personas, porque esa es la verdadera riqueza de la vida.